Hoy vamos a hablar acerca de Moisés, el líder elegido por Dios para llevar a la libertad al pueblo de Israel. ¿Qué características tenía? ¿Era un hombre duro? ¿Era un hombre sensible? ¿Qué características tenía? Y vamos a ver qué quiere el Eterno para un líder a partir de ahí. Está escrito acerca de Moisés que, siendo pequeño, el faraón había ordenado no dejar vivir a todo varón de los hebreos que naciera, porque los astrólogos le habían dicho que nacería el libertador de Israel, y por eso hizo ese decreto. La madre lo puso en el río Nilo, en un cesto de juncos, y lo rescató la hija del faraón a Moisés, lo llevó al palacio y creció en el palacio del faraón. Cuando creció fue a ver a sus hermanos, vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, se levantó contra ese egipcio. Después de lo que cuenta la Biblia que hizo Moisés, comenzó el faraón a perseguirlo a Moisés, y Moisés huyó. En ese momento tenía 18 años, y después no se habla más de Moisés. Cuando volvió tenía 80 años, que dice, cuando habló Moisés y Aarón ante el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años, o sea que transcurrieron 62 años que no sabemos dónde estuvo Moisés. En el Midrash se lo explica, dice que Moisés huyó y fue a África, a un país denominado Cush, así se llamaba, y había un rey que estaba sitiando su propia ciudad. Él había ido a enfrentar a un enemigo que se había sublevado. Cuando volvió se rebelaron los de su propia ciudad, le habían cerrado toda la ciudad para que no pudiera entrar. Habían levantado 2 murallas muy altas para que no pudieran entrar, y por el otro flanco habían desviado el río, hicieron pozos y volvieron a desviar el río nuevamente a ese lugar para cuando entraran balsas o embarcaciones se formara un remolino y se hundieran. Y por el cuarto flanco pusieron serpientes, a través de sus encantos y sus brujerías que sabían hacer, pusieron serpientes, y así nadie podía entrar. El rey Quicanos estaba sitiando la ciudad desde fuera porque no podía entrar por las razones expuestas, y en eso vino Moisés, que huía de Egipto, se unió a Quicanos y estuvo con él sitiando la ciudad de Quicanos durante 9 años. Después el rey Quicanos pereció y designaron a Moisés como su rey del pueblo que estaba sitiando la ciudad, y Moisés aceptó. Y le dijeron, ya hace 9 años que no vemos a nuestras familias, haz algo para que podamos entrar a la ciudad. Y Moisés, que era considerado una persona dura en ese momento, un guerrero, y había demostrado condiciones, fiel también, pero dio una ordenanza increíble. Dijo, todo soldado vaya al bosque y traiga un pichón de cigüeña. Y el que no traiga el pichón de cigüeña, mencionó todo lo que debían hacerle a ese soldado, o sea que una sanción bastante severa. Cada uno fue, de los soldados fuertes guerreros, fue al bosque a traer un pichón de cigüeña. Cada uno trajo un pichón de cigüeña, y Moisés dio la ordenanza al rey Moisés, era rey de Cush ahora. Dio la ordenanza a Moisés, cada uno críe a su pichón de cigüeña y enséñele a volar y todo, que lo críe. Criar animales era la función que les dio a los soldados Moisés, el rey. Criaron a los pichones de cigüeña, le enseñaron a volar. Un día Moisés dijo, ahora no les deis de comer a vuestras cigüeñas, que ya eran pichones, habían crecido, no les deis de comer durante 3 días. 3 días pasen hambre, que no coman. Así hicieron los soldados, cumplieron la orden de Moisés. Después de pasados los 3 días, dijo, traed vuestras lanzas, vuestras armas y vuestras cigüeñas. Trajeron los soldados sus armas, sus cigüeñas, y dijeron, vamos a entrar por el flanco de las serpientes. Lanzad vuestras cigüeñas. Lanzaron las cigüeñas, comieron a todas las serpientes porque estaban hambrientas. Quedó el lugar limpio, pasaron, entraron y conquistaron la ciudad nuevamente, la ciudad que era de ellos, pero les habían cerrado los caminos. Y así recuperaron la ciudad, y Moisés fue rey en esa ciudad, en Cush, 40 años. Y esa es la historia que se cuenta en el Midrash. Después se fue a Midian con Jetro, con Yitro, pero hasta ese momento fue rey de Cush. Vemos que era una persona sensible, o sea que
tener sensibilidad con los animales y todo eso. También fue probado Moisés con el cordero, que se escapó un cordero del rebaño y lo llevó en brazos de vuelta al rebaño. Ahí Dios comprobó, eres sensible, tú eres apropiado para conducir mi rebaño, el pueblo de Israel. O sea que vemos que el rey que fue elegido por Dios, un rey, un hombre que tiene que ser duro, fuerte, también sensibilidad también tiene que tener. O sea, no es una persona insensible, sino tener sensibilidad al rey. Así vemos en Moisés, que se describe en la Biblia acerca de él. Y bueno, esto es aplicable también para todos los reinos, que el gobernante también debe actuar conforme a lo que se solicitó. La persona que se solicitaba en la Biblia debería ser una persona de esas características. Bueno, cada uno que quiere respetar lo que es el ideal divino de Dios, debe también tener estas características, no ser insensible con el pueblo, sino ser también una persona sensible y ocuparse de las necesidades, de lo que le falta a uno, lo que falta a otro, todas cosas que hacen que un rey sea apto de acuerdo al plan divino. Os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.